Empezar ya. Ya está grabando. Entonces empezamos con el objetivo de la clase. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer? Recuerden, pueden levantar la mano. Pueden hacer, no sé, aplauso, hacer así. O, listo, Luna. Te agradezco. Excelente. Muchas gracias. Objetivo de la clase. Identificar qué es una relieve para Ay, se me ser fue. capaz de Perdón. reconocerlos. Gracias. Identificar qué es un relieve para ser capaz de reconocerlos en los mapas y los cambios que estos pueden traer al clima de un lugar. Listo. Segundo, Dale. Un reconocer segundo. los relieves más importantes de cada continente para poder entender cómo estos influyen en la cultura y la formación de la sociedad de un lugar. Excelente. Muchas gracias, Luna. Entonces, el primero, pues, es identificar los relieves, ¿cierto? Para uno saber dónde están los mapas y saber qué variaciones pueden traer al clima. ¿Ustedes se imaginan algún tipo de relieve que haga que un clima sea diferente en un sitio? ¿Les suena? No sé. Ni idea, será. Tranquila. Un relieve, ¿y cuál es un relieve? Ustedes de pronto ya habían visto, igual hoy vamos a repetir. Pero un relieve puede ser como una montaña. Entonces, ¿ustedes creen que las montañas hacen que los climas de los lugares sean diferentes? Eh, no sé si sea verdad, pero creo que en Pasto, por estar cerca de muchas montañas, creo que tiene el clima así tan frío. Excelente, excelente, señorita. Al ser, al ser más alto, porque está en la montaña, ¿cierto? Entonces está a una altura mayor, ¿sí? El clima es más frío. Sobre la costa, como Tumaco, que está a 0 metros sobre el nivel del mar, está tal cual en el nivel del mar, el clima es más caliente. Entonces, digamos que ahí nos influye un montón. A medida que vamos subiendo en la montaña, se va volviendo más frío. Entonces, eso que le han dicho es muy cierto. Entonces, eso hace que cambie muchas veces. También, si encontramos un relieve como el desierto, como ustedes bien nos decían ayer, puede que encontremos que sean muy calientes, como el del Sahara, o como el del Gobi, que sea más bien frío, ¿cierto? Sobre todo de noche. Y David, ¿me puede ayudar a leer nuevamente, perdón, el segundo? Bueno, Buenos días. reconocer los relieves más importantes de cada continente para poder entender cómo estos fluyen en la cultura y conformación en la sociedad de un lugar. Excelente, listo. Entonces también es para tener en cuenta, ¿sí? Que los relieves, ¿sí? Y lo que encontramos en la geografía influye en la cultura y cómo se conforma la sociedad. Entonces, si vivimos en una montaña muy fría, pues eso va a hacer que la cultura de alguna manera sea así. Como la configuración de la sociedad se dé, también va a ser distinta. Probablemente las costumbres van a ser distintas. ¿Sí? Si ustedes ven la gente probablemente de Pasto, ustedes ven cierta diferencia cultural frente a los tumaqueños, ¿cierto? Muchas razones, pero en parte también, pues el clima, nomás la forma en que nos vestimos, sí, en la costa es muy diferente al de la alta montaña. Entonces, eso es un poco lo que buscamos con la clase de hoy. Vamos a volver a sus objetivos a ver si después, pues, los cumplimos. Entonces, vamos a empezar viendo como qué son esos relieves geográficos. Entonces, yo ahí les pongo algunas ideas. Alguien, no sé si me pueda decir qué se imagina que es, ¿sí? O cuáles hay. Hay, de hecho, hay bastantes como ideas. Hay ¿Sí? una cascada, unas Mm, montañas. ajá. Todo eso son distintos relieves. ¿Alguien más? Muy buenas ideas, David. Entonces, vamos a Profe, seguir. una Sí, pregunta. pregunte, Lina. Buenos días. Sí. ¿Cómo se llama eso que tenía luces, profe? Que parecía un arco. Ah, tan bonito, ¿no? Esto es una Una foto aurora. en Aurora. Islandia. Y sí, señor, excelente, Miguel, creo que está hablando. Es la aurora boreal. ¿Sí? Aurora boreal, o viene del latín aurora borealis.
¿sí? ¿Y eso por qué aparece? También les dicen las luces del norte. Entonces, en el hemisferio norte, ¿saben dónde está el hemisferio norte? En un mapa. ¿Qué países están al norte? En el hemisferio norte. Ni idea, bueno, hoy vamos a ver. Vamos a recordar eso, ¿listo? En el norte, o sea, hacia el polo norte, ¿sí? Los países que están más bien cerca hacia allá. Digamos que esto es pues un acto de la naturaleza, que si no estoy mal se da como por el reflejo que hay, de cierta manera, como de las aguas, de los cielos, con la luz. Pero pues como tal, o sea, completamente yo no sabría, yo tocaría ponerse a investigar como por qué se forman esas auroras boreales. Si alguien nos quiere investigar, tiene el computador y se puede meter un minuto, excelente, y nos cuenta. ¿Listo? También acá vemos los Himalayas, ¿sí? Pero entonces vamos a leer un momento. Entonces invito a Camila, señorita, buenos días. Me ayuda con la lectura hasta acá donde dice desiertos. ¿Dónde? Acá empiece hasta donde dice desiertos. Los relieves geográficos son los elementos que forman parte de la estructura del planeta y le dan forma a ella. Hay diferentes tipos de relieve. Algunos: depresiones, disminuciones de altura significativa, llanura, tierra sin elevación, plantas cercanas o al nivel del mar, meseta o altiplano, porción de tierra llana o plana a una altura elevada, dunas, elevaciones de arena, desierto. Muchísimas gracias, señorita. Entonces, como ayer veíamos las dunas, ¿dónde es que aparecen? Y ahí está, en el desierto. ¿Listo? Hoy vamos a ver un poquito más de eso porque nos vamos a ir de viaje a África. Y en África, pues nos vamos a encontrar un desierto gigantesco. Buenos días, Elia. Muchas gracias, Camila. Muy buena lectura. Y Sebas, ¿me puede ayudar leyendo los que faltan? En breve, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Montañas, tierra con gran nivel de altitud, cordillera, conjunto de una gran cantidad de montañas, playa, punto de encuentro entre tierra y mar, golfo, lugar donde el mar se adentra en gran parte de la tierra, ríos, lagos y océanos. Muchas gracias. Entonces, todos estos ¿sí? son ejemplos de relieve. ¿Listo? Sí, seguimos con el error de Estefanía. Entonces, ay Dios, un segundo, a ver si logramos. Porque no sé, Estefanía, cómo puede hacer para clase. Entonces, excelente. Eso que nos dio Sebas, sí, también son ejemplos. Entonces, pues, acá nos encontramos que realmente en Tumaco, pues, hay un montón, ¿cierto? De lugares cercanos con relieve, pues, nomás la playa, ¿sí? Es un relieve. Si ustedes van al Morro, por ejemplo, pues hay un relieve. Realmente está el río Mira muy cerca, entonces ahí hay otro relieve. ¿Hay dunas cerca a Tumaco? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. No, No, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque en general se encuentran en los desiertos. Los desiertos. Excelente, Steven. Así es. Entonces realmente pues no va a ser fácil. ¿Alguien sabe si hay desiertos en Colombia? sí. ¿Sí? Sí, Ajá, sí hay. ¿Y alguien sabe dónde? En La Guajira. Cierto, la Tatacoa. Entonces ahí está En La Guajira. La Guajira, la Tatacoa, excelente. Y hay otro que se llama el Desierto Occidental, que es en Santa Fe de Antioquia, ¿sí? En Antioquia. Y hay otro que se me va el nombre, que es en Boyacá, cerquita de Villa de Leyva, y no me acuerdo el nombre, son cuatro.
todos los desiertos. Hay tres muy pequeños, ¿no? El de la Tatacoa, el de Villa de Leyva y el de Antioquia son muy, muy pequeños. El de La Guajira ya es más grande. ¿Listo? Pero exacto. En esos lugares de pronto podremos encontrar dunas. Sin embargo, pues simplemente en las playas donde hay arena, pues, o en la costa no encontraremos dunas. Las llanuras, ¿alguien sabe en Colombia dónde encontramos llanuras? Amplias llanuras, porque se pueden encontrar varias, pero amplias En llanuras. en el llano, ¿no? Ajá, ¿y dónde queda el llano? Las montañas. No. Yo no sé. Sí. El llano, entonces, el llano, los llanos, ¿cómo le dicen a eso? Los llanos o... Oriental. Ah, exacto, entonces están al oriente del país, ¿sí? O sea, hacia el este. Y el lugar, entonces, es después de que cruzan las tres cordilleras, si estamos en el Pacífico, nos vamos para el oriente, hay que cruzar, ¿sí? Tres cordilleras en Colombia para llegar a los llanos. Y ahí es una extensa planicie, donde predomina el ganado, el cultivo de arroz, ¿sí? Pero donde no se da mucho, digamos, el resto de frutas y verduras, tomate, papa. ¿Por qué? Porque esta es una tierra muy caliente, muy baja, muy plana y pues tiene unas características únicas. Entonces, por acá les agradezco, me buscaron, muchísimas gracias al señor David, que la aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Entonces, por lo que veo, pegan contra la atmósfera, ¿sí? Y el campo magnético de la Tierra hace que suban o bajen. ¿Eso qué pasa? Pues que hace que una, si se van para el norte, se llame aurora boreal, y si se van para el sur, se llame aurora austral. Austral porque en el latín australis es sur. Me imagino que boreal o borealis puede ser norte. Bueno, muchas gracias, David. Y acá me confirman también que el desierto La Candelaria es ese desierto, muchas gracias, que se encuentra en Boyacá. Entonces, estos son algunos de los relieves, ¿sí? Y estos son los que ustedes van a ubicar en uno de los puntos de los mapas. Entonces, para seguir, vamos a ver un poquito lo de los climas para entender, ¿sí? Cómo se da eso de los climas. Bueno, ahí se han ido metiendo más personas, pero sé que Estefanía no ha podido. Tranquilos, no pasa nada si se conectan por ahora. Entonces, con los climas, ¿quién me quiere colaborar con la lectura? Alguien que no haya participado. ¿Listo? Siga. Se configuran en las partes a partir de la cantidad del sol que recibe o dejan de escribir a lo largo del año. ¿Hasta ahí? Un poquito más, la siguiente. Depende de los vientos y corrientes marítimas. Excelente, muchas gracias. Juan, Lina, ¿me ayuda con los otros dos? Determinados también por los relieves en diferentes partes del planeta. Ejemplo, cordilleras de los Andes, desiertos del Sahara, etc. Muchas Latitud, sí. altitud, altura de metros sobre el nivel del mar, también influyen. Entonces ahí pasa lo mismo, ¿sí? Lo que les decía el ejemplo de Pasto que nos daba Luna, pues la altitud pues influye en los climas, ¿sí? Sin embargo, también los relieves en diferentes partes del planeta. Si estoy en las cordilleras, en la montaña, pues va a ser más frío, ¿cierto? Si estoy en un desierto en general, tenderá a ser o muy frío o muy caliente, ¿sí? ¿Qué les iba a preguntar? Según el mapa que ustedes ven, ¿dónde son las zonas más frías del planeta? En África. La Antártida. La Atlántida. Entonces, Antártida. Antártida, muy bien, dice hielos Antártida. perpetuos, ¿cierto? Incluso Groenlandia y algunas islas acá también.
En Rusia, Después hay que, exacto, pensar que la tundra es uno de los climas más fríos, ¿sí? Donde realmente no crece casi vegetación y vemos que es gran parte de Rusia y acá de qué países. ¿Alguien Estados sabe? Unidos. Estados Unidos, acá en esta parte. Y acá es un país que se llama Canadá. Excelente, muchas gracias. Eh, entonces, ¿sí? Sobre todo, esto donde dice tropical lluvioso de selva, es importante saber qué es el clima más caliente, ¿sí? Donde ese es el que más se recibe incluso en Tumaco, si vemos acá. ¿Por qué creen que hay una línea azul acá que quiere decir alta montaña y por lo tanto va a ser bien frío? Por la montaña de Pasto, ¿no? Ajá, es la misma cordillera, pero ¿cómo se llama esta Por cordillera? la monta del Pico, ¿Alguien sabe cómo se llaman estas montañas que cruzan La cada... cordillera de la cordillera de los Andes. Excelente, la cordillera de los Andes. Y entonces, como está la cordillera, cambia mucho el clima, ¿sí? Sin embargo, vemos que acá a los lados hay desierto. Este es el desierto de Atacama, por Perú, ¿sí? Acá hay otro desierto, lo que es en Argentina. Sin embargo, también pues muestra que llueve desde verano. Pero es importante saber que sobre todo acá, ¿sí? Si ustedes ven, toda esta parte es verdosa, ¿sí? Quiere decir que es o tropical lluvioso de selva o tropical de sabana. Va a ser calor en general y también va a llover mucho. Ustedes, ¿por qué creen que es en esta zona de la mitad de la Tierra donde hace más calor? ¿Alguien debería entender? Más que todo es por acá. O pues, ¿qué creen? ¿Por Porque qué? recibe sol. Sí, pues todo recibe el sol, pero ¿recibe el sol cómo? con el clima. Ah, ¿alguien? Entonces, digamos Digo que reciben sol de diferentes maneras porque a lo que da el mundo la vuelta, ajá, así como que cambia el clima. ajá. Digamos que en este mapa súper feo hecho por mí, esta es la Tierra, ¿sí? Y acá está el Sol, ¿sí? Entonces, esta parte que viene a ser la mitad, va a recibir el Sol de manera perpendicular, se llama eso, ¿sí? Le va a pegar casi que directamente, mientras que hacia estos lados del polo levantar menos sol, ¿sí? Igual para estos lados. Entonces, pues al haber menos sol, el clima, ¿cómo será? Lluvioso. Frío. Más frío, más Frío. que lluvioso. Cuidado, la lluvia no significa frío siempre. Más que lluvioso quiere decir que es frío. ¿Por qué? Porque en Tumaco llueve parejo. ¿Sí? En el Chocó es una de las zonas más lluviosas del mundo. Y todo eso es selva, ¿sí? Tropical lluviosa. Es el Amazonas que vemos acá. ¿Cómo es el clima del Amazonas? El Amazonas es acá. Lluvioso. Es tropical lluvioso. Exactamente, tropical lluviosa. Llueve parejo casi todo el año. Lo mismo en estas partes de África. Entonces es importante que pensemos, ¿sí? En el norte sobre todo se hace mucho frío casi todo el año. En el sur, pues el sur más sur del planeta es la Antártida y también hace un montón de frío, ¿sí? Pero eh, digamos que el resto, pues es muy variado, también depende de lo que tenga. Entonces, entendí más o menos, por lo menos tenemos ya una idea más clara de los climas, ¿se entiende? Digamos, por lo menos, ¿qué influye en los climas? El sol, ¿cierto? La altitud que tiene. Hay otra parte que son las corrientes marítimas, que eso ya, digamos, es un tema más a profundidad si uno lo quiere estudiar, pues de geografía marina y demás. Pero pues ahorita no nos podemos detener ahí. Y pues los diferentes relieves. Si está, digamos, por debajo de la tierra y es una meseta, pues va a ser más calor. Entonces, porfa, si está claro, pueden hacer aquí. ¿Sí? O pues me ponen claro en el
Bueno, la mayoría parece tener claro. Si alguien tiene una duda, por favor, coméntela. Ya es el momento. Entonces, Pero en el chat usted no tiene privado. sí, directamente para mí, señor. No tienen por qué estar hablando con nadie más. Entonces, seguimos y nos vamos a ir de viaje. Ah, bueno, antes de pasar de viaje a África, quería mostrarles un poco esto que es el mapa de la demografía del mundo, ¿sí? La demografía, como vimos ayer, ¿qué era? La cantidad de personas que... Sí. Es la ciencia que se estudia por medio de estadísticas. Muchísimas gracias. Ahí dice Dale, y eso es. Muy bien, Lina. Y ayer lo vimos, ¿cierto? Entonces acá lo que nos muestra este mapa, él no está mostrando el tamaño, digamos, real de tierra de cada país, sino ¿alguien entiende cómo están mostrando este mapa? ¿Cuáles son los países más grandes? ¿Debido a qué? ¿A qué variable? Entonces, según el mapa, ¿qué hace que un país ahí en el mapa sea chiquito o sea grande? Yo creo que la población, ¿no? Excelente, Steven, tal cual la población. Y según eso, si nos acercamos y vemos, China es el país, ¿sí?, más grande, que tiene 1.4 billones de personas. Le sigue India con 1.3, son los dos más grandes, ¿sí? Brasil es otro que es bastante grande, después ya está Estados Unidos, pero no se comparan, ¿sí? Estados Unidos creo que aproximadamente tiene como 400, Brasil como 600, si vemos Nigeria es grande, pero no se alcanzan a comparar. Realmente India y China tienen demasiada población. Si vemos que India y China son los que más tienen, ¿cuál es el continente entonces con más habitantes en el mundo? China. Asia. El Asia. continente Asia. es Asia, muy Asia. bien. Asia. El país China, excelente, y el continente Asia, muy bien. Profe, mire qué chévere que parece una persona y como un animal. Sí, señorita. Si uno le ve formas. Y sí, lo que dice David es importante, ¿no? Esto es del 2015. Entonces, debe haber más gente incluso hoy en día. Es muy importante ese dato. Entonces, ayer vimos Asia y vamos a pasar por África. Va a tocar un poco rápido. Nos quedan 6 minutos de esta clase. Yo voy a mandar el link. Apenas nos quede un minuto para la siguiente ahí mismo, para que la veamos. Y pues a las 9:30 tenemos otra clase para terminar. Entonces, África, no sé, ¿qué países, si ustedes dicen África? O sea, sin ver eso, ¿qué países se les vienen a la mente? Profe, Egipto. Egipto, uno, muy bien. Senegal. Argelia. Senegal, Algeria, ¿quién más? Digan la lista que tengan en la cabeza. Haití, profe. Haití, muy bien. Haití tiene mucha conexión con África. Queda en América, pero tiene mucha conexión con África. Ya veremos cómo. ¿Alguno? Nigeria, profe. Nigeria. Sí, ahí se ve muy bien, Lina, Nigeria. Túnez. Túnez, sí. Zambia. Zambia, excelente. Kenia, profe. Kenia, muy bien, en Kenia. Costa de Marfil. Ajá, Costa de Marfil. Kenia. Camerún. Camerún, uy, bueno, pero conocen varios países. Acá vamos a ver. Angola. Me hablan, ajá, Angola. Me hablan de Madagascar. Sudán, Madagascar, como la película, que es una Sudáfrica. isla. África, profe. Sudáfrica. Marruecos. Listo, muchas gracias. Paramos ahí, ¿sí? Por favor. Excelente, conocen un montón y eso me parece buenísimo. Y acá, según ustedes ven este mapa, ¿cuál sería el país más grande? Según lo que pueden ver. Ya tocaría entrar, pero o los dos países más grandes de África. RD es República Democrática, para que sepan. R es República. ¿Cuáles serían los países más grandes viendo ese mapa? Argelia. Argelia. Muy Y bien. República Democrática. Excelente. Excelente. Argelia y la República Democrática del Congo. Sudán.
Sudán es grande y antes Sudán era Sudán y Sudán del Sur. Pero que hoy en día pues ha habido disputas y se han separado. Entonces, como ustedes bien dijeron, pues África tiene un montón de países, sí, de hecho es el continente con más países. Sí, pues contamos América dividido, ¿no? Entonces, si lo vemos como América del Norte y Centro y América del Sur, África es el que más tiene. África es una cosa increíble, África es muy diversa, ¿sí? Digamos que tiene unas culturas muy marcadas hacia el centro de África, donde veíamos que el clima era muy parecido al de pues, el Amazonas, por ejemplo, donde hay una costa tropical lluviosa, una selva tropical lluviosa, pero hacia acá, ¿alguien se acuerda qué clima había? O no sé si alguien sabe que Desierto. un desierto gigante, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver. Es el desierto de arena más grande del mundo, es el tercer desierto más grande del mundo, después de la Antártida y del Ártico. El desierto más Son desiertos. Profe, el tiempo se acaba, profe. El tiempo, sí, tranquilos, no se preocupen por el tiempo, que apenas se acabe, yo les mando el link para la siguiente reunión ahí mismo, ¿listo? Entonces, no hay lío. No se afanen. Entonces hay que entender que África es muy diversa y África, sí, como la conocemos hoy en gran parte, está dividida en esos países porque África fue conquistada por muchos europeos hacia el siglo XIX. ¿Alguien sabe qué años fueron el siglo XIX? ¿Alguien se acuerda? En 1800, ¿no? Excelente, Steven, 1800. De 1800 a 1899 tenemos el siglo XIX. 1899. Ajá. Y en esos años, sobre todo, los europeos fueron a conquistar gran parte de África. Eso hizo que influyera en su cultura, que cambiaran un montón de cosas, la gente, el aspecto, las creencias que tenían. Y al mismo tiempo, sí, como ellos, claramente los europeos se han caracterizado por saquear, sí, la cantidad de recursos naturales que hay en otras naciones y en otros lugares, pues también crearon muchos límites que no existían antes entre los africanos para ellos mismos dividirse el mapa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es algo que han hecho en todo el mundo. ¿Sí? Lo mismo pasó, bueno, en América, lo mismo pasó en Asia. Acá vemos ciertas cositas interesantes y un poco les pongo esto para que ustedes vean la diversidad que hay acá en África. ¿Sí? Vemos acá a la izquierda, ¿quién sabe qué serán esas estatuas gigantes que si vemos una persona? Ay, yo, profe. Lina, la escucho. Estos son los faraones. Pues realmente sí, son figuras de faraones pasados, ¿sí? Estatuas que hicieron, es un templo. Y en general los egipcios hacían templos que eran necrópolis. ¿Alguien sabe qué significa una necrópolis? No. El prefijo necro, ¿sí? Quiere decir muerto, muerto. Entonces, siempre que ustedes oigan algo que empieza por necro, quiere decir que hay algo de muerte incluido ahí. Y en este caso, necro, pues, era un lugar, polis es como lugar, como ciudad de alguna manera, entonces esta era como la ciudad de los muertos, ¿sí? Queda un minuto, entonces les voy a mandar ya el link, se me conectan de una vez, gracias. Chao. Porfa, se conectan, ya les mando el link. Chao, hasta ahorita. No sé a qué hora pudo, pero me alegra que pudo. Y espero que se puedan conectar. Hasta